Esto es Directo América de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados en la mañana de este miércoles. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Donald Trump señala el cierre administrativo, que ya es el más largo de la historia, como motivo de la victoria demócrata de este martes y pide a los republicanos acabar con el filibuster, el requerimiento de una mayoría de 60 votos en el Senado y así poder levantar ellos mismos, ellos solos, el shutdown. La victoria demócrata de este martes se expresó con la conquista de la alcaldía de Nueva York por Zohran Mamdani, socialista de 34 años y musulmán, las gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey y la aprobación de la reforma del mapa electoral en California. En Filipinas ya son 100 los muertos por el paso del tifón Kalmaegi. En la isla de Cebu, una de las zonas más afectadas por el fenómeno, los residentes aseguran que nunca enfrentaron lluvias e inundaciones de esta magnitud. Iniciamos las noticias en Estados Unidos porque el presidente Donald Trump reaccionó ya a la victoria demócrata en las elecciones de este martes. Dijo que el cierre del gobierno, el shutdown, que ya cumple un récord histórico en el país, fue un factor esencial en la derrota republicana. Ahora, para ampliar esta información, conectamos con nuestra corresponsal en Washington, D.C., con Natalia Cabrera. Natalia, analicemos un poco estas palabras de Donald Trump. Cuéntanos. Hola Rosa, buenos días. Pues sí, una suerte de regaño a los republicanos en el que solo abrió la puerta a la primera parte de este desayuno al que los convocó para analizar justamente también los resultados de esta elección. Les pidió, como mencionabas en los titulares, que aprueben la opción nuclear, que es la de votar esta ley presupuestaria sin esta práctica de filibusteo, que es justamente una práctica que utilizan los senadores y los legisladores para dilatar las votaciones, para seguir exponiendo en teoría cuáles son los argumentos a favor o en contra de alguna de las iniciativas y retrasar así la aprobación de las mismas. Esto encuentra bastante resistencia incluso dentro de los republicanos, especialmente los que tienen más tiempo, los más veteranos, porque es una práctica que se ha utilizado durante muchísimos años para justamente retrasar y para ejercer poder sobre sobre el partido que no tiene justamente las mayorías dentro de las cámaras del Congreso. En este sentido también justamente responsabilizó directamente al cierre del gobierno, que ya se convirtió oficialmente en el más largo de la historia de Estados Unidos por los resultados de las elecciones de esta noche, y defendió que no era él el que estaba justamente en las papeletas y que por esto tampoco había podido impulsar de ninguna manera los resultados, pero si bien hay que también recordar que él se había mantenido, su figura se había mantenido un poco al margen, especialmente, por ejemplo, en el estado de Virginia, que es aquí vecino de Washington, D.C. Allí había evitado justamente darle su apoyo expreso a la candidata republicana, porque Virginia, pues justamente al ser vecino de la capital de Estados Unidos, es uno de los estados que más se ha visto afectados por las políticas que ha adoptado el presidente desde la Casa Blanca. Allí habitan muchos empleados federales y pues justamente también se ven afectados tanto por el cierre del gobierno como en general por todos los despidos masivos que ha llevado a cabo desde el inicio de su mandato. También ha dicho que va a dar un discurso más adelante en el que sí va a tener un tinte más de celebración sobre el aniversario de su victoria en las urnas el año pasado. Natalia, pues muchísimas gracias. Veremos si los republicanos aguantan la presión de Donald Trump para cambiar esta norma del filibusteo que nos mencionabas, que aparte de estos discursos que obstruyen la posibilidad de votar, tampoco se puede convocar, ¿no?, una votación si hay al menos 41 senadores que se oponen para determinadas leyes. Bien, continuamos en Estados Unidos. Vamos hasta en particular Nueva York, donde lo que parecía imposible hace unos meses ya es oficial.
oficial. Socialista de 34 años y musulmán, Zohran Mamdani es el alcalde electo de la ciudad más grande de Estados Unidos, incluso sin el apoyo del establishment demócrata. Con la promesa de Nueva York para los neoyorquinos, Mamdani representa, eso sí, la oposición frontal a Donald Trump. En su discurso de victoria auguró textualmente el amanecer de un día mejor para la humanidad. Repasamos su perfil. Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. Un discurso de victoria pronunciado en Nueva York, pero dirigido a Washington. Zohran Mamdani no perdió tiempo en enfrentarse al presidente estadounidense tras ganar las elecciones a la alcaldía de la ciudad. Después de todo, si alguien puede mostrar a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer. La victoria de Mamdani es histórica. Este hijo de inmigrantes de 34 años era un desconocido cuando se presentó a las elecciones y aunque ganó las primarias demócratas en junio, la cúpula del partido no le apoyó plenamente. Mamdani se vio obligado a recurrir al ala progresista del partido, prometiendo hacer que Nueva York fuera más accesible. Mamdani, nacido en Uganda, ha vivido en Nueva York la mayor parte de su vida. Celebró la diversidad de la ciudad a punto de convertirse en el primer musulmán y la primera persona de ascendencia sudasiática en liderarla. Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y a partir de esta noche liderada por un inmigrante. Muchos señalaron el hecho de que ha sido capaz de hacer lo que los políticos convencionales no han logrado. Se ha dirigido directamente a Trump y a su abuso de poder. El Congreso no lo ha hecho. Mamdani se ha situado por encima del Congreso como líder nacional y ni siquiera ha tomado posesión de su cargo. Mientras el ascenso de Mamdani resuena en Nueva York y en todo Estados Unidos, el presidente estadounidense recurrió a las redes sociales, donde escribió, y así comienza, sugiriendo que se está preparando para la lucha. Bien, tal y como decíamos, este martes las victorias demócratas fueron más allá de la Gran Manzana, en la que fue, insistimos, la primera gran cita electoral tras la victoria presidencial de Donald Trump hace hoy exactamente un año. Por un lado, en California, los votantes apoyaron ampliamente la medida de rediseñar el mapa electoral para que el Partido Demócrata aumente su número de escaños en la Cámara de Representantes el año que viene. Una respuesta que el gobernador demócrata Gavin Newsom impulsó como una reacción a Donald Trump y al Partido Republicano, que ha redibujado también, por su lado, el mapa de Texas. Por un lado, California, y por otro lado, en la cita electoral de este martes en Estados Unidos, también se disputaban las gobernaciones estatales de Virginia y de Nueva Jersey, donde las candidatas demócratas se hicieron con la victoria. Veamos. 2 victorias claves para el Partido Demócrata protagonizadas por mujeres. En Nueva Jersey, la expiloto de helicópteros de la Armada, Nikki Sherrill, obtuvo un contundente triunfo, centrando su campaña en el costo de vida, incluyendo los precios de la energía. Si bien Sherrill prometió gobernar para todos, sin importar el partido, también lanzó críticas al presidente de Estados Unidos. Seguiremos el ejemplo de la Estatua de la Libertad. No cederemos a nuestros impulsos más oscuros. Aquí en Nueva Jersey sabemos que esta nación nunca ha sido ni será jamás gobernada por reyes. Juramos lealtad a una constitución, no a un rey. Mientras tanto, la demócrata Abigail Spanberger se alzó con la victoria en las elecciones a gobernadora de Virginia, arrebatándole el cargo a los republicanos. La ex oficial de la CIA, de 46 años, será la primera mujer en gobernar el estado después de 74 hombres. En su discurso de victoria, destacó el carácter histórico de su triunfo. Hace apenas unos minutos, Adam les dijo a nuestras hijas, su madre va a ser la gobernadora de Virginia. Les garantizo que esas palabras jamás se habían pronunciado en Virginia. La campaña de Spanberger se centró en argumentos económicos contra las políticas de Donald Trump, en particular su drástico recorte de la plantilla federal. Virginia limita con la capital del país y muchos de sus habitantes se han visto afectados por las decisiones de la Casa Blanca. Spanberger es una demócrata moderada que durante su paso por la Cámara de Representantes se distanció en varias ocasiones de las decisiones de su partido.
Los demócratas esperan aprovechar el impulso de estas victorias para las elecciones de mitad de mandato del próximo año. Dejamos Estados Unidos para ir hasta Filipinas, donde ya son al menos 100 los muertos por el paso del tifón Kalmaegi, según las últimas informaciones transmitidas por la agencia France Press. Estas, a las que ven ahí mismo, son imágenes de la isla de Cebú, que se encuentra entre las zonas más afectadas del país. Los residentes señalan que nunca habían enfrentado lluvias e inundaciones de esta intensidad, y la Cruz Roja declaró que recibió múltiples llamadas en las últimas horas de personas atrapadas en sus tejados. Por ahora, tengo sentimientos encontrados. Siento tristeza e incertidumbre sobre cómo podremos recuperarnos. Fue una pérdida total. No pudimos rescatar nada, ni siquiera nuestra ropa. Fue rápido. Empezó alrededor de la medianoche y tocó tierra sobre las 4 de la tarde. Sobre las 4:28 de la madrugada subimos a casa y solo teníamos la ropa puesta. Esperábamos que fuera débil como la tormenta anterior, pero destruyó nuestra casa. De Filipinas vamos ahora hasta Francia, donde el país ha activado el protocolo para suspender la plataforma Shein en el territorio francés, precisamente cuando este gigante chino del fast fashion abre su primera tienda permanente del mundo en uno de los puntos comerciales más importantes de París. La polémica llega por denuncias de competencia desleal e impacto ambiental. Previamente hablamos con nuestra periodista, con Erika Olavarría, quien habló a su vez con las personas que se acercaron a esta tienda. Conversé con gente que estaba en la cola. Para algunos era un momento histórico porque son consumidores de la marca que consideran hace ropa barata que les permite a ellos acceder a cierto tipo de vestimenta que les gusta y que no es tan cara como otras tiendas, pero también había otra gente que estaba allí, como un señor de bastante edad, que me decía que le parecía que quienes están contra esta llegada a Francia de Shein, llegada física de la tienda, les parecía hipócrita porque hay muchas personas y otras tiendas también, otras marcas que también producen en China en las mismas condiciones, con la misma huella de carbono, pero simplemente son empresas europeas. Había otra gente que me decía que estaba haciendo cola simplemente porque tenían curiosidad de ver cómo era una tienda material de este gigante chino, pero según ellos estaban en contra. Han venido varios diputados y también lo que son alcaldes, autoridades electas del Consejo Municipal de París, una comuna, recordemos, bastante ecológica, obviamente, a decir que están en contra, y hay muchos también activistas ecologistas fuera. Se ha repetido la frase "Shame on you, Shein", vergüenza a ti, Shein, haciendo un juego de palabras, mientras otras personas se quejaban de que querían entrar a la tienda, pero que otros se los impedían con gritos. Recordemos que el dueño de esta tienda por departamentos, que está a mis espaldas, va a abrir otras tiendas materiales Shein en 5 ciudades, en otras tiendas por departamentos que tienen. Recordemos que aquí en esta 22 marcas de más de 1.500 se retiraron porque no quieren compartir el mismo espacio de venta con la polémica marca china, pues también Galerías Lafayette, que es una tienda por departamentos tradicional francesa, ha sacado su nombre a esos otros departamentos donde se va a instalar Shein y que también son propiedad del dueño del BHB que ustedes ven a mis espaldas. El gerente de esta empresa es alguien caracterizado por aparecer mucho en las redes sociales, por una actitud bastante polémica. Él ha dicho que cree que la presencia de los chinos aquí va a traer otros clientes que van a ayudar también al crecimiento de las marcas que se venden en esta tienda por departamentos. Y cerramos con otras noticias de Francia, porque el presidente Emmanuel Macron confirmó que Irán ha liberado a los ciudadanos franceses Cécile Colère y Jacques Paris, quienes se encuentran ya en la Embajada de Francia en Teherán después de 3 años de cárcel acusados de espionaje. El ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi aseguró que la excarcelación responde a la clemencia islámica. Sin embargo, también declaró que la ciudadana iraní de apellido Esfandiari está en la Embajada de Irán en París tras ser liberada por las autoridades francesas que la acusaban de apología del terrorismo. Llegamos así al final de esta edición informativa, pero enseguida regresamos con más. Muchísimas gracias por su atención.